le vamos a dar la bienvenida al señor sociólogo, asambleísta por el partido o el movimiento de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz. Buenos días, estimado asambleísta, legislador del Ecuador. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto escucharle. Espero que todos por allá bien, espero que se esté regresando a esta nueva normalidad y de mi parte mis saludos, como siempre. Gracias. Bueno, la Asamblea Nacional, que aprobó dos leyes que están todavía en estudio en el Ejecutivo, para Pavel Muñoz, ¿fueron oportunas? ¿Fueron positivas? ¿Qué resultados cree usted que van a tener esas leyes cuando se ejecuten para bienestar o no de los ciudadanos ecuatorianos? Usted. No, Clever, ni creo que fueron oportunas, ni creo que fueron adecuadas, ni creo que serán la solución. Además, recordemos la situación que tenemos de una pandemia, una sola, pero se presentaron dos leyes económicas urgentes. La una en lo absoluto tenía que ser presentada bajo el parámetro de económica urgente y no es nada más que una exigencia del Fondo Monetario Internacional, con cosas que hoy el propio fondo a nivel internacional se está, digamos, contradiciendo y el gobierno está quedando como el fútbol, ¿no es cierto?, fuera de lugar, offside, porque incluso están queriendo hacer cosas que ya el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunos otros organismos reconocen que en este momento no es necesario. Me refiero a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que además yo diría tiene una gran hipocresía de por medio, Clever. Pretende organizar las finanzas públicas, ¿no es cierto?, entre comillas, pero deja esa responsabilidad para que sea el nuevo gobierno en el año 2022 que implemente esas medidas. Con lo cual le pregunto a la gente que nos escucha, ¿cómo puedo decir que algo es urgente cuando lo que planteo que se haga lo dejo en la transitoria de la ley para que se implemente en el 2022? Así que ahí tiene de cuerpo entero, digamos, esa disposición legal retrata de cuerpo entero esa ley. Y la ley humanitaria, yo creo, Walter, que Clever, perdón, que tenía dos puñales y dejó uno totalmente vivo. Los dos puñales que tenía era la contribución, es decir, el impuesto que se planteaba para todo mundo, digamos. Recuerde usted que las expectativas iniciales del gobierno eran obtener 1.400 millones de dólares, ya me voy a referir a eso, y estos 1.400 millones venían 900 de las personas y solamente 500 las de empresas. Todos hicimos una descripción de que en este momento, claro, hay unos que por puro interés y por defender intereses, nosotros por entender la economía de una determinada manera. ¿Cómo entendemos la economía nosotros, Clever? Entendemos bajo la idea de que en este momento es importante dejar la liquidez que existe en la economía en el bolsillo de los ecuatorianos para que pueda consumir y en las empresas para que no tengan que liquidar ni votar a gente ni a trabajadores. Por lo tanto, dijimos, no es pertinente hoy. Mañana tal vez sí, Clever, cuando mejore la economía, cuando se pueda reanimar lo que se llama la cadena de pagos, cuando yo le pague al trabajador, el trabajador pueda consumir, con ese consumo está dinamizando la economía de otros. Y entonces ahí sí podemos tener un criterio tributario para que el que más tiene en la sociedad más pague. Se quitó ese puñal, insisto, nosotros por convicción respecto a qué es bueno para la economía y algunos otros por cuidar los bolsillos de los más poderosos. Pero se dejó vivo el segundo puñal, y el segundo puñal son las reformas laborales. ¿Por qué es un segundo puñal? Porque podíamos de alguna u otra manera enfrentar la difícil situación que tienen los trabajadores y también las empresas. Nadie desconoce que las empresas no tengan una situación difícil, pero incluso teniendo una situación difícil hay alternativas para evitar que, si usted quiere, la primera decisión que puedan tener a la mano las empresas y los empleadores del país sea bajar a la mitad la jornada del trabajo con su consecuente disminución también a la mitad del salario. Por lo tanto, esa ley, para cerrar,
también es una ley, si usted quiere, mal concebida. Es un paño de agua tibia para un enfermo terminal. Cierro diciéndole que me parece a mí, Clever, que las dos leyes, el problema que tienen es, develan que el Ejecutivo no tiene ideas, develan que el Ejecutivo no quiere afrontar la, digamos, crisis de alguna otra forma distinta, y develan una cosa muy preocupante, que el Ejecutivo ni entiende la gravedad, ni entiende la dimensión y el diagnóstico adecuado de la crisis. Esto es muy peligroso, Weber. ¿Por qué? Porque cuando alguien no entiende de qué está enfermo un paciente, es probable que le dé una medicina que le termine haciendo peor. Y a mí me parece que eso es lo que está pasando con este paciente llamado economía ecuatoriana. 7 de la mañana, 19 minutos. Estamos dialogando con el legislador, sociólogo Pavel Muñoz, aquí en Huacavilca 830M y Caché FM. Mi estimado legislador Pavel Muñoz, algunos sectores del país dicen, bueno, el gobierno anterior, el que presidió el economista Rafael Vicente Correa Delgado, no se llevó jamás, o sea, no tuvo buena relación con los multilaterales de créditos encabezados por el Fondo Monetario Internacional. Ahora este gobierno ha reiniciado estas relaciones y que son extraordinarias. Pregunto, lo que dicen los ciudadanos, repito, ciertos sectores, el gobierno se ha entregado a estos organismos multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, y por eso ha llevado a la Asamblea Nacional estos proyectos de ley a pedido o con el criterio del Fondo Monetario Internacional y los demás organismos o los multilaterales de crédito. ¿Cuál es su opinión al respecto? 100% entregado, Clever, 100% entregado. Y esto es penoso para el país. Es penoso porque, digamos, vamos a la evidencia concreta, a la evidencia empírica, Clever. ¿Cómo le ha ido a los países del mundo que le terminan haciendo caso a las recetas del Fondo Monetario Internacional? A todos les termina yendo pésimo. Y usted tiene algunos ejemplos, bueno, en realidad tiene muchos. Fíjese la economía argentina, cómo quedó, ¿no es cierto?, con la implementación del paquetazo o de los paquetazos que el Fondo Monetario le recomendó al expresidente Macri que implementara en su economía. Fíjese lo devastada de la economía haitiana, fíjese lo devastada de la economía griega. ¿Qué tienen en común estas tres economías y en este momento también la ecuatoriana? Que tienen el mismo asesor económico, el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, lastimosamente, las realidades que son distintas, les termina recetando lo mismo. Por eso yo decía, si uno no entiende el diagnóstico, si uno no ve, digamos, de qué está enfermo el paciente, es posible que le dé una medicina que termine siendo contraproducente. Y esto es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional. La realidad económica griega es distinta que la haitiana, es distinta que la argentina, es distinta que la ecuatoriana. Pero cuando uno ve lo que les recomendaron a esas economías, es exactamente lo mismo. Austeridad que se convierte en austericidio en este caso, disminución del papel del Estado, es decir, es un cassette, ¿no es cierto?, grabado. Usted se va a Haití, le escucha al Fondo Monetario Internacional y exactamente dice lo mismo que hay que hacer para el caso ecuatoriano, griego o otras realidades. Entonces esto es complicado y el gobierno se ha entregado a ellos. Pero déjeme decirle qué es lo más, ya no sé ni qué palabra utilizar, voy a decir lo más paradójico, qué es lo más llamativo de esta total entrega en este último tiempo, Clever, que el propio Fondo Monetario Internacional, porque en todo lado hay debate interno, digamos, ¿no es cierto? Y buena parte del debate interno por el que pasa en este momento el Fondo Monetario Internacional es, por decirle algo, que la plata que se tiene en los países hay que mantenerla y cuidarla en los países. Esto sobre todo referido al caso de deuda externa. Dice, fíjese, no pague deuda externa en este momento, porque en este momento usted tiene que sostener esa plata que tiene en la economía. Si usted la saca de la economía,
Además, cuando decimos en el caso ecuatoriano la saca de la economía, Clever, es literalmente la saca de la economía, la saca del Ecuador y la pone en otro lado, sea en Estados Unidos, sea en Panamá, la gente sea por depositar sus recursos, las lleva a paraísos fiscales, o por pagar a tenedores de deuda, también la terminamos sacando de la economía. Entonces, esto es absolutamente fácil también, Clever, para la gente que nos escucha poder entender. Si yo tengo un billete que circula de $20, que circula en la economía, ese billete va a circular varias veces en la economía y por un lado se va a comprar comida, por otro lado se va a comprar distracción, por otro lado se va a comprar, qué sé yo, va a ser algún otro tipo de gasto. Es decir, es el mismo billete de $20 que está recorriendo en la economía y que permite que varias personas, pasando de mano a mano el billete, vayan haciendo distintos consumos. Pero si ese billete de $20 yo lo llevo voy a poner el ejemplo más cercano, lo llevo a Colombia, el billete de $20 va a seguir haciendo consumos, pero en Colombia, ya no en el Ecuador. Y este es el efecto, ¿no es cierto?, que tiene la salida de divisas y este es el efecto que tiene en este momento el pago de deuda externa. Entonces, fíjese, Clever, ¿qué es lo que pasa? Dicen el propio Fondo Monetario Internacional, no pague deuda en este momento, sosténgala en su economía. ¿Qué hacen las autoridades económicas? Primero, cuando mintieron y dijeron que habían pagado $320 millones solamente capital, se descubrió que habían pagado también intereses. Y después ahora, por las apuestas, este es el nombre que han utilizado entre el viernes y el día de ayer, todos los medios de comunicación del país, que digamos las cosas como son, y por fin veo que los medios de comunicación, me refiero a los que antes no decían nada y que ahora sí, también dicen, efectivamente el Ministerio de Economía y Finanzas hizo una apuesta especulativa y le tocó pagar cerca de $1.000 millones en total, ¿cierto?, por cancelación de algunos créditos mal tomados. Y entonces aquí permítame abrir un paréntesis, Clever. ¿No criticaban del gobierno anterior absolutamente todo lo que están haciendo? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ¿Por qué tuvieron que pagar ahora una apuesta altamente especulativa? Fíjese esto, que la ciudadanía me escuche bien. Para un crédito de $500 millones, tuvieron que poner una garantía de $1.200 millones. ¿Cómo garantizaron esos $1.200 millones? Emitiendo bonos de deuda. Pero esos bonos de deuda no les registraron como deuda. Y entonces, si yo pongo eso en boca, si usted pone, Clever, eso en boca de otro analista, le dirán, ahí está, es como si hablaran, ¿no es cierto?, cuando criticaban tremendamente el gobierno de Correa, ¿sí? ¿Cómo no van a contabilizar esta deuda? La deuda hay que contabilizarla todo. Este gobierno emitió una cosa que no se había hecho en el anterior, ¿no es cierto?, emitió bonos para respaldar un préstamo, y esos bonos no los registró. Y se comprometió que si los bonos bajaban de precio, el gobierno iba a poner más plata para sostener el valor nominal de esos bonos. A la larga, ¿no es cierto?, jugando así, digamos, a esa apuesta especulativa, le empezó a costar muy caro esa deuda y ahora tuvo que precancelar. ¿Cuánta plata salió de la economía ecuatoriana? Se estima que alrededor o un poquito más de $1.000 millones. ¿Cuánto necesita en este momento la economía ecuatoriana para reactivarse, para generar empleo, para cuidar las vidas, para la salud, para reactivar el crédito, para reactivar con crédito barato la economía? ¿No es cierto? Evidentemente mucho más. Entonces, si usted necesita $17.000 millones, esto es lo que estiman algunos que podría necesitarse en este momento, y todo le suma y saca $1.000 millones de la economía ecuatoriana, está complicado. El día de ayer, el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar recomendaciones para financiamiento interno, que plata del Banco Central vaya, ¿no es cierto?, a la banca privada para que se canalice en deuda. Es decir, el propio Fondo Monetario Internacional está, si usted quiere, dando retro en algunas de sus apreciaciones, porque entiende claramente que en este momento las economías necesitan otra cosa. ¿Qué está haciendo las autoridades económicas? Absolutamente lo contrario. Y finalmente cierro con esto. Se entrega al Fondo Monetario Internacional, esta es la apreciación correcta, que debe efectivamente quien así le dice, yo creo que está en lo correcto. Pero además, fíjese qué es lo que pasa. Se entrega al Ecuador, le prestan poca plata en referencia a lo que le prestan otros países como Colombia, como Perú, y finalmente, ¿no es cierto?, a pesar de que están entregados al Fondo Monetario Internacional, anuncian las autoridades económicas que los créditos más altos que esperan son de China, ¿sí? Entonces, usted nuevamente me podrá decir, a la gente que me escucha, China,
pero no criticaban los créditos chinos, no decían que se había vendido el país a China y entonces ellos lo están vendiendo el país más a China. Es de no entender. Yo primero no comparto esas críticas, pero lo que quiero decirle es que se les terminó de derrumbar el doble discurso que han sostenido estos años, se les terminó de derrumbar la entrega, ¿no es cierto?, que han hecho de soberanía económica. Cuando digo soberanía económica no me quiero ser chauvinista de decir, ay, la soberanía, lo que fuera. Lo que quiero decir, aunque estoy diciendo, aunque con soberanía hay que defenderla 100%, lo que quiero decir es que no pueden tomar decisiones, paréntesis, porque yo creo que incluso se les acabaron las ideas, porque las decisiones que quieren implementar están condicionadas a lo que les exige el Fondo Monetario Internacional. Por eso tuvieron que presentar una ley valiéndose. Esto es complicado, Clever. Yo le digo, me está sacando un poco de indignación últimamente porque cuando uno ve las cosas realmente se molesta. Porque y entonces ahí le decía, utilizaron la pandemia para tener que aprobar sin que sea necesario la ley de finanzas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué utilizan la pandemia? ¿Usted se le ocurriría, digamos, ya con el dolor que estamos pasando todos? Yo insisto siempre que hablo con alguna radio guayaquileña en mandar mi abrazo solidario a todo Guayas, a todo Guayaquil, por, digamos, que han tenido, veamos, a Quito nos va a ir complicado ahora, y esperemos que no tanto, pero han tenido que sufrir lo más duro de la pandemia, sí, fueron el epicentro de la pandemia para el caso ecuatoriano. Y entonces, en ese marco donde tenemos tanto dolor de por medio, tanta preocupación de por medio, vidas perdidas de por medio, utilizar la pandemia para implementar el paquetazo del Fondo Monetario Internacional me parece muy insensato, por decirlo menos. 7 de la mañana, 30 minutos. Mi estimado legislador Pavel Muñoz, usted, su especialización, planificador. La situación actual del Ecuador, con una deuda pública de 53.400 millones según el Ministerio de Finanzas, con pérdidas por esta crisis sanitaria de 16.000 millones de dólares, con un aumento de desempleo que ya no son 5 millones, sino mucho más, con una pobreza que se ha incrementado, a lo mejor, digo, llegará a un 50% este año 2020, y con las expectativas de crecimiento de un -7, -8, -9 este año del año 2020. ¿Qué hacer para mejorar estos resultados, Pavel? Usted. Bueno, usted lo describe, Clever, claramente, y entonces es una situación terrible, ¿Qué amerita esa situación? Primero, tener un enfoque y tener decisión para tomar, y tener entereza para tomar decisiones, ¿no es cierto? Cosas que en este momento en el gobierno no hay enfoque. Esto es muy importante, me parece que con usted varias veces yo pude expresar este criterio. El problema, ¿no es cierto?, no es que un país en un momento determinado pueda hacer un giro digamos, del esquema de desarrollo, el esquema económico, el esquema social que ha venido tomando. El problema es que se quede sin saber hacia dónde va ese giro. El problema es que se quede sin horizonte, sin una hoja de ruta. Cuando alguien está navegando y pierde la ruta de navegación, está absolutamente perdido. Y es esto lo que provocó este gobierno que pase con el Ecuador en estos años. Por lo tanto, hoy eso se siente con más claridad. Si antes no teníamos un horizonte claro, ahora es absolutamente más fuerte, digamos. Eso, número uno. Número dos, yo creo sinceramente, Clever, que en este momento sí que puede ser incluso una decisión económica, un refrescamiento yo le diría, de todo el gabinete ministerial del presidente Moreno. Cuando en el fútbol, no sé, yo al menos soy hincha, me va a disculpar aquí la propaganda, pero soy hincha del mejor equipo del Ecuador, que es la Liga de Quito, ¿no es cierto? Cuando uno ve un partido de fútbol y ve que los jugadores no funcionan, ve que los defensas les meten goles, los delanteros no hacen goles, el mediocampo está absolutamente perdido, usted empieza a reclamar el cambio de algunas piezas del equipo, pues. Si no quiere perder, ¿no es cierto?, empiece a cambiar el equipo. Y si no quiere perder por goleada, haga cambios urgentes incluso del técnico, del director técnico, pues.
Pero en este momento, ¿no es cierto?, esto que podría ser tan, si usted quiere, elemental, ¿no es cierto?, sobre todo en consideración de lo que ya pasó en octubre, ni un solo cambio en el gabinete ministerial, ni un refrescamiento de filas. Y cuando digo refrescamiento de filas, digo refrescamiento de ideas también, y digo refrescamiento incluso, si usted quiere, de sectores con los que pueda conversar de manera distinta. Y vamos ahora sí a elementos ya más técnicos y económicos. Primero, nuevamente, el tema de deuda. Comparemos simplemente lo que está pasando con Ecuador y lo que está pasando con Argentina. De manera pública, en medios de comunicación y con voz alta frente a, digamos, los acreedores internacionales, Argentina presenta un esquema de renegociación de su deuda externa. Y les dice, en este momento ni siquiera les puedo pagar nada, así que sentémonos a negociar cómo hacemos con la deuda que tengo pendiente, y además estoy necesitando algo más de créditos. ¿Es una locura? No. Es lo que tienen que hacer países como Argentina, como Ecuador, ¿no es cierto?, como cualquier otro que está pasando por circunstancias complicadas, extraordinarias. Nadie buscó la pandemia. El gobierno no es responsable de la pandemia. Desde mi punto de vista, sí es responsable de haber hecho de la pandemia un desastre, pero no es responsable del aparecimiento de la pandemia. Por lo tanto, hay las condiciones extraordinarias para sentar a los acreedores en la mesa y plantearles un proceso de renegociación de deuda. Pero no, lo que usted hace es terminar gastando, ¿no es cierto?, y pagando sus propias apuestas especulativas. Si usted les plantea una buena reprogramación de deuda, Clever, al menos se evitaría tener que gastar en este momento cerca de 3.000 millones de dólares. Y esto sí que ya es un alivio un poquito mayor, porque como usted decía, si las necesidades de financiamiento van a estar en una banda que va de los 12.000 millones de dólares a los 18.000 millones de dólares, cuando usted va a sacar 1.400 millones de dólares, que era la expectativa inicial, o ni siquiera hay eso, con la ley humanitaria, es un paño de agua tibia a un enfermo terminal. Pues usted tiene que pensar y presentarle al país un paquete de al menos 10.000 millones de dólares. Entonces ya le estoy planteando 3.000 por el tema de renegociación de deuda. Segundo, desde hace algún tiempo, fíjese cómo ha desperdiciado este gobierno apoyo político. La Asamblea Nacional, por un proyecto, por una resolución, votó en su mayoría el hecho de que las autoridades económicas le puedan pedir un sobregiro al Banco Central, ¿cierto? Un sobregiro exactamente como en el banco. Si el Banco Central se llama banco, es porque opera, digamos, exactamente como un banco. Y por lo tanto, para que usted no detenga más la cadena de pagos, que el uno le pague al otro, que el otro le pague al otro, que con eso la economía siga consumiendo, pudo haber hecho hace algún tiempo un sobregiro de entre 1.200 millones de dólares, ¿no es cierto? No lo quisieron hacer. Yo ahí voy ya a 4.200 millones de dólares. Este programa que acaban de sacar hace poco, que fue un pedido mío que yo había hecho en la ley hace algún tiempo, ¿cierto?, de que pongan también mecanismos de financiamiento interno para crédito barato, para MIPYMES, para pequeñas y medianas empresas, recién lo acaban de sacar. Efectivamente ahí podrían estar entre 1.500 millones de dólares más, ¿no es cierto? Ya tiene usted un paquete de más de 5.000 millones de dólares. Una contribución, por ejemplo, solamente, ¿cuántos millones de ecuatorianos somos, Cleber? 17 millones. Nosotros planteamos una contribución de sola 15 empresas. ¿Qué 15 empresas? Las que más usted les benefició con la remisión tributaria del año anterior. Un impuesto del 25% de lo que les benefició. Ahí tiene otro elemento. Finalmente le pongo otro elemento que podemos seguir conversando, pero voy a poner un elemento final. En el proyecto de ley que yo presenté, que tenía 20 disposiciones claras a la economía y no hicieron caso ninguna de ellas, había un elemento que fue como haberles puesto algunitos limón, ají sobre una herida. Este atrevimiento de plantear, al menos esto decía mi iniciativa legal, que por 4 meses, Cleves, ni siquiera por mucho tiempo, por 4 meses, todos los créditos de la banca pasen a costar la mitad, es decir, que bajen a la mitad sus tasas de interés en todos los créditos, el hipotecario, el quirografario, el de consumo, el productivo, por 4 meses que bajen a la mitad. Pero no, saltaron hasta el techo sobre pretexto de que ¿cómo se le va a topar a la banca? Si nadie quiere una banca que le vaya mal, pero la banca debe entender que si hoy tiene un problema de liquidez, tiene que evitar que ese se convierta en un problema de solvencia, porque ahí sí vamos a estar todos complicados. Pero si usted lo que está haciendo al final del día es, para esta medida, usted está restringiendo más la economía, por lo tanto a la gente le botan
y a la gente que le votan y se queda sin trabajo, ya no puede pagar la cuota del carro que se compró hace un año, ¿no es cierto?, al banco, y no le puede pagar por 2 meses, y no le puede pagar por 3 meses, y al cuarto mes le toca devolver el carro, al banco, ¿qué le sirve en este momento al banco? ¿Le sirve plata o le sirve que le devuelvan los carros? Le sirve plata, pues Clever. Y como no entienden eso, no quieren entender, fue una barbaridad que queramos plantear que la banca privada baje las tasas de interés, y entonces usted se da cuenta que lo único que se les ocurrió en este momento es hacer la ley de finanzas públicas, que ¿cuánta plata le mete al país? Cero. ¿Cuándo va a ser implementada? En el 2022. Y la ley, ¿no es cierto?, humanitaria, que ¿cuánta plata le mete al país? Prácticamente cero. ¿Y qué es lo que permite? Despidos de la gente. Entonces díganme si están haciendo algo para atender la economía. Claramente no. Muy bien, sociólogo, se nos fue el tiempo, nos faltó tiempo, porque hay que hablar mucho con usted. Y lo voy a invitar próximamente, porque nos endeudamos con China y tenemos que saber las razones, y ahora también las razones por qué nos vamos a volver a endeudar con China. Le mandamos un abrazo, que esté muy bien. Gracias, Cleber. Un saludo también para usted y su amplia audiencia.